Malaquías 1:4. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Carjalar Yahweh Bahasham Yahushai Bahasham Harakakudash. Doble honor a los apóstoles de GMS, saludos al lector. Y como dice aquí, cuando Edom dijere, Edom son llamados autoproclamados blancos, ¿verdad? Edom significa consumido es él, Esaú, los llamados rojos, caucásicos. Y Edom, sí, Edom significa rojo. Y Esaú es el Shashua, consumido es él. Él está indignado para siempre con esa raza de gente, Señor Yahweh. Y donde esta gente more, ese lugar es llamado el territorio de impiedad. Y existen tres clasificaciones de gentes: los hijos de los impios, que acabamos de leerlo, ¿verdad? Los hijos de los hombres, que son las demás naciones. Los israelitas, que son los hijos de Dios, Yashar Allah, príncipes de Dios. Y esas son las tres clasificaciones de gentes. Vamos a leerlo aquí en el libro de Apocalipsis, porque esta tercera clasificación va a ser destruida en el reino. Lo vamos a leer rápido. Apocalipsis 9:18. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas: por el fuego del humo y el azufre que salía de sus bocas, con esos misiles nucleares pegando en América. Entonces, por tiempo yo creo que no voy a poder entrar profundo, ¿verdad? Porque tengo que ir a un curso ahorita de un taller que estoy ahorita, y va a ser como en 2 horas y media, así que tengo que apurarme. Dice aquí, si Dios quiere, ¿verdad? Voy a ir aquí a entrar en el libro de Job, capítulo 30, porque esto habla sobre los Esaú, Edom, la raza que se llama a sí misma blanca, que en realidad son rojas. Los negros, latinos, nativos americanos son los israelitas bíblicos. Pues esta gente en el que está escrita en el libro de Job como gente que vivía en cuevas, que gente que era vil, eran violentos, mataban sin causa. Y tú puedes ver eso en el libro de Timothy Husband, donde este hombre recopiló la información de los moros en la época medieval, 1000 años después. O sea, la época oscura es un periodo de 1000 años, donde cuando cayó el imperio romano, en el 400 por ahí, después de Yahushai, el Mesías, lo que ocurrió fue que en ese tiempo esta gente fue llevada a un estado animal, salvaje. Los romanos, toda esa gente caucásica de Europa, como ves en esta imagen, ¿verdad? Good Goose. Entonces ahí de ese histórico te dice que no creían en Dios, eran violentos, mataban animales sin causa, contra ellos mismos. O sea, eran gente vil, robaban así mujeres y todo. Y más imágenes, ¿verdad?
Aquí tengo más imágenes. Aquí están los moros, los mors, moros. Y estos se llaman Wudgus o Wilgus. Y esta gente, pues, aquí está White Slavery, ¿verdad? Donde los moros agarraron en esclavitud a las mujeres blancas también, ¿verdad? Que los moros son de la tribu de Judá en realidad. Y aquí se enseña en esta película, Cavemen, que ellos comían, eran como cavernícolas. Ellos, comían raíces, como está escrito en el libro de Job. Y cuando tú ves la infraestructura de Petra y lo comparas con la infraestructura de los Estados Unidos, de Roma, de Grecia, de España, es lo mismo. Eran como picapiedras, porque ellos viven en esa, en esa, en ese estilo, ¿no? De vivir en peñas, en montañas. Por eso los edificios actuales de Estados Unidos son como edificios como altos, como rascacielos. Y ya después con el vino de esta filosofía de estándar, de modo de vivir, pues esta ramera Babilonia la Grande, pues comenzó a empujar esa vibración, ¿verdad? De que todos vivan en edificios y demás. Y, o sea, estos son los edomitas son los caucásicos blancos y estos son las casas en las que ellos viven. Ve la White House, los hospitales, la universidad. Es como Roma, es como eh, Roma reencarnado. Y esos son los edomitas. Los auténticos cavernícolas son ellos. Y ahorita Dios mediante los vamos a leer. Porque así como Nabucodonosor, que el Señor lo puso en un estado uh, tipo animal con una mente salvaje. El Señor puso a Esaú Edom en esos 1000 años en un estado salvaje. Lo puso como como un estado animal, pues, o sea, a- a- no es extraño que el Señor pueda hacer esto con un hombre, porque aquí vimos aquí el Nabucodonosor, como el Señor lo puso a él en un estado como de como de animal, ¿verdad? Dice que puso su, dice, el rey Nabucodonosor le salieron uñas de aves y comía hierba y dormía en el pasto. Que su cabello era como plumas, o sea, hasta plumas le salieron a Nabucodonosor. Entonces, es cuando cayó Roma, apareció algo que se llamaba el Woodgus. Y esto era Esaú Edom, los romanos, los caucásicos, en este estado animal, salvaje. Los auténticos cavernícolas. Y ellos en el reino van a volver a ese estado de nuevo. Y vamos a leer Job 31. Pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado. O sea, ¿por qué? Porque dice jóvenes porque era una nación nueva. Era una nación nueva. O sea, ya estaban los de Elam, ya estaban los jaféticos, los cananitas, y de repente llegó la nación de Saúl, ¿verdad? Cuando nació por medio de Rebeca, por Jacob y Rebeca, ¿verdad? Perdón, Jacob y Esaú. O sea,
¿saben? Los hijos de Dios, o sea, es el linaje de Sem, Cam y Jafet. Y estaba Esaú Edom y nació como gemelo, cuando tú lees el libro de Génesis 25 me parece. Y eran dos naciones, ¿verdad? Diciéndote que el Señor quiere división, no quiere esa unión. Uno era malo, Esaú, y el otro era bueno, o sea, Jacob. Y Jacob continuó ese linaje del hijo de la promesa. Y de Jacob salieron las 12 tribus, de los cuales los negros, latinos, nativos americanos son los israelitas. Y dice aquí en el libro de Job 31, dice que los más jóvenes que yo, porque era una nación nueva, ¿verdad? Los edomitas, dice, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado. O sea, eran tan vil que mataban a los animales, cometían zoofilia. O sea, es gente bien asquerosa esta. Son como cavernícolas. Y tú puedes ver eso por ejemplo, cuando salieron esos archivos de Epstein y demás cosas, pues, ¿qué pasó? Pues que salió que toda esa gente comían, sí, o sea, hacen actos vergonzosos como hacer rituales de hacer rituales de donde había pedofilia y van a esos que se llaman Bohemian Grove, algo así, donde ellos adoran a Satanás y diferentes cultos de dioses paganos, a Baal y cosas así. Ellos comen bebés, ¿verdad? Y ellos también son caníbales, cometen pedofilia, son PDF. Y dice, yo di- a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado, por ejemplo, se iban a violar, como dice Job, ¿verdad? En verdad, la fuerza de sus manos, ¿de qué me servía? Había desaparecido de ellos el vigor. De miseria y hambre estaban extenuados, roían la tierra, seca de noche en desierto y desolación. O sea, cuando tú lees el libro de Timothy Husband, pues te dice, ¿no? En la historia que ellos andaban buscando malvas, andaban buscando raíces, y todo eso es bíblico, todo es histórico. Ahora lo quieren pintar, ¿no? Como que, oh, esto es, a lo mejor sí pasó, a lo mejor no pasó, esto es mitología y demás. Pero realmente, esa es una gente bien vil. Los echaban de ahí, mira, como los moros, por ejemplo, peleando contra ellos, a punto de palo y piedras. Estos cavernícolas, ¿verdad? De miseria y hambre estaban extenuados. Roían la tierra seca de noche en desierto y desolación. Arrancaban malvas junto a los matorrales, y raíz de retama era su alimento. Arrancaban malvas junto a los matorrales. O sea, porque si tú ves esas malvas, pues son como algo medicinal, ¿no? O sea, estas cosas, estas raíces, pues si tú comes algo con bacterias, porque a Edom le gusta comer la carne cruda, como dice el libro de Génesis, que no se pudo esperar para que la carne se cociera cuando vendió su primogenitura a Jacob.
O sea, era un caldo de lentejas con carne cruda. De miseria y hambre estaban extenuados. Roía la tierra seca de noche en desierto y desolación. Roía la tierra seca, en desierto y desolación. Arrancaban malvas junto a los matorrales y la raíz de retama era su alimento. Dice, de la comunidad fueron expulsados, gritaban contra ellos como contra ladrón. O sea, ellos eran como bandidos, robaban personas, robaban gente. Nadie quería esta gente, era gente ni tenía lenguaje, eran hediondos, apestosos. Y por eso cuando tú ves la época de donde la época medieval, o sea, bueno, en el año del Renacimiento, los españoles aventaron la popó por encima de las banquetas. Y también esta gente, pues, era gente sucia. O sea, cuando vinieron acá a los españoles a Latinoamérica, supuestamente a colonizar y a conquistar aquí las Américas, el continente americano, pues ellos eran gente bien apestosa. No se bañaban, no se lavaban la boca. Eran gente vil, pues, porque acababan de salir de ese estado animal. Y los nativos americanos, los mexicas y demás cosas, pues les tuvieron que enseñar porque nosotros éramos gente limpia. Que, que por ejemplo, pues que, si que nos bañábamos 2 veces o más por día. Entonces cuando vinieron ellos, era como un contraste, ¿no? Gente apestosa. Y ellos, por ejemplo, bueno, tú puedes investigar, ¿verdad? Que los franceses inventaron el perfume, pues porque olían bien mal. Las mujeres se ponían muchas capas en el vestido porque olían terrible esa gente. Moraban, moraban en valles de terror, en las cuevas de la tierra y de las peñas. Como te dije, esta gente vive en edificios, ¿verdad? Y una cueva es como un lugar fresco y ellos tienen como esos edificios grandes con aire acondicionado y demás. Es como un lugar fresco, es como una cueva. Entre los matorrales clamaban, bajo las ortigas se reunían. Necios sí, hijos sin nombre, echados a latigazos de la tierra. Dice, entre los matorrales clamaban. O sea, no tenían lenguaje. Eran como animales, ¿no? Así como si fueran changos, ¿no? Monos. A ellos nos gustan decirnos a nosotros que éramos como tiraflechas. Ellos eran tirapiedras, tirapalos. O sea, ellos eran los verdaderos cavernícolas. Y esta historia es vergonzosa para ellos. Por eso se esconden. Necios sí, hijos sin nombre, echados a latigazos de la tierra. Y esta gente por 1000 años fue esclavizada. Cuando cayó el Imperio Romano, fueron en esclavitud, ¿verdad? O sea,
muchas de sus mujeres fueron tomadas, ¿no? Las que se veían bonitas y demás. Las bañaban y todo porque olían mal también. Puedes ver imágenes de Slavery, White Woman, Black Barbarian, o sea, esclavitud, de mujeres blancas. Y sale la mayoría de las imágenes que las están bañando porque olían bien mal también. O sea, eran salvajes. Y vamos a ver aquí la profecía que dice: ah, Apocalipsis 21. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con las llaves del abismo sin fondo y una pesada cadena. Y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Y ese es o sea, 476 me parece que fue el año donde los romanos cayeron. Y durante 1000 años después, o sea, como los años 1490 por ahí cuando empezó el Renacimiento, en todo ese tiempo era la época medieval, la época oscura. Y Esaú Edom, o sea, esa serpiente antigua, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, es, son los autoproclamados blancos, Roma. Y es Bermejo porque representa el imperio de las etapas de Esaú Edom, porque Esaú Edom es rojo, esta gente es roja. Y ese representa a Roma. Y en ese tiempo Roma cayó, dice, lo encadenó por 1000 años. Diablo significa el engañador, Satanás adversario. O sea, Esaú Edom es un engañador. Sí, porque mintió a la gente después de que los ángeles son blancos, Jesús es blancos, que César Borgia es, era el hijo del Papa Alejandro VI y hicieron un acto de iconoclasia. O sea, destruyeron las imágenes originales e hicieron como que ese hombre Bill, llamado César Borgia, como si él fuera el hijo de Dios, ¿verdad? Empezó a engañar a la gente. Dice, el ángel lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco tiempo. O sea, es esa herida mortal, ¿verdad? Durante 1000 años fueron en esclavitud, fueron llevados en ese estado animal. Dice uh, Abdías 1:1, Yahweh el Señor ha dicho, así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Yahweh, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, y la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada.
que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahweh. O sea, esta gente se ha ido hasta el cielo con esos satélites y demás cosas. O sea, gente soberbia. Tú que moras en las hendiduras de las peñas y monte Seir, que significa peludo, Seir, ¿verdad? Eso es como una peña, una montaña que es como, como los picapiedras, ¿verdad? Que crearon una infraestructura con esos pilares y lo mismo está ocurriendo con Roma, con Nueva York. Tiene la misma infraestructura porque esa herida mortal fue sanada de ese dragón que es Roma. Roma reencarnado. Y Monte Seir pues describe, porque Seir significa peludo, o sea, y esto describe a Esaú-Edom, porque Esaú-Edom era un hombre peludo. Génesis 27 y 11. Y estos autoproclamados blancos son peludos, ¿no? Como vimos ahí en el Good Goose. Génesis 27 y 11. Pero mira, mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio, mi piel es suave. O sea, él es peludo, ¿verdad? Ok. Eh, Voy aquí a Daniel 4, me parece que es. Capítulo 4, verso 16. Durante 7 periodos de tiempo que tenga. Dice, durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje, en lugar de una mente humana. Eso está hablando de Nabucodonosor, ¿verdad? Como dije al principio, pues para el Señor no es nada imposible volver un hombre normal a un hombre salvaje. Cuando Roma cayó, este fue el estado en que Saúl-Edom, el caucásico, ellos fueron a un estado salvaje. Dice, tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Por esto es lo que por esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordena a los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquier que elija, incluso a las personas más bajas. Y Saúl Edom es una persona baja, vil, moralmente, en todo aspecto. Son el escritor dice que, que el una nación iba a ser más fuerte que la otra, ¿verdad? O sea, Jacob siendo más fuerte, los israelitas siendo más fuertes. Porque estos edomitas, en cuando pasa algo malo, rápidamente pierden la mente. Y los israelitas, o sea, ellos son pobres y demás cosas y aún no se aguantan. Daniel 4:24. Esto es lo que significa el sueño, su majestad y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega
a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Eso significa que usted recibirá nueva Salaquia, nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Dice que será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Así quedó Nabucodonosor y así es como Sahuedón por un tiempo, así quedó durante 1000 años, en la época donde los moros, que son los de la tribu de Judá, que son los haitianos, uh, Judá, los afroamericanos, los antillanos caribeños, que son como por ejemplo los que viven en Trinidad, Tobago, Jamaica, etc. O sea, y vivían en Europa un tiempo antes de ir en esclavitud, en los años 1500, ¿verdad? Y en el Triángulo Transatlántico. Pero así como Nabucodonosor, así fue llevado, Saúl así fue en un estado así salvaje. Esta gente empezó a engañar al mundo, ¿verdad? Con decir que ellos eran, empezó a mochar narices, de cortar narices de los egipcios y hacerse, a tratar de esconderse, ¿no? Él haciéndose pasar por las demás naciones. Y empezó con Alejandro Magno, ¿verdad? Porque él empezó a quitar nombres para hacerlos ellos más entendibles para su lenguaje. Ya no eran elamitas, ya no eran moabitas, ahora solo chinos, ya no eran los amonitas, que son los japoneses, moabitas, que son los chinos, los de Lam, ya no los de Lam eran indios, los hindúes, los indios de la India, pues, o sea, empezó a cambiar los nombres, ya no eran los persas, donde está Irán actualmente. Entonces, esta gente son bandidos, vil, y todo lo que ellos son nos quieren aplicar a nosotros. Ustedes son salvajes, son gente gente, no sé, mala, que incivilizados. Cuando tú lees ciertos libros de historia, pues te das cuenta de que teníamos un sistema súper avanzado de infraestructura, de canales de agua, medicina, matemáticas, astrología, astronomía, o sea, la mejor medicina de hierbas. Eran gente bien inteligente, pero viene esta gente que no es nadie y nos quieren a nosotros hacer menos. Éramos gente limpia, tenemos una sociedad bien bonita cuando tú ves la historia de los mexicas y Perú, ¿verdad? Los incas y demás. Y ellos tenían como una especie de velo quebrado, practicaban las leyes de la Biblia incluso, o sea, porque ellos, cuando tú lees ciertos libros de historia, pues aparece que las costumbres que los nativos americanos, las costumbres y el lenguaje que los eh, nativos de esta tierra, de América, volvían a la Biblia. O sea, si tú ves una imagen de Quechua y el idioma hebreo antiguo, es como lo mismo. O sea, busca imágenes si tienes tiempo.
Y vas a dar cuenta de que esta es la gente de Dios. O sea, creían en el diluvio, practicaban eso de ser LGBTQ, ya sabes esa palabra, ¿verdad? Homo, ser homo. Era apedreado el adulterio, el travestismo y demás cosas. Era castigado. Se circuncidaban, una especie como el calendario hebreo. O sea, las leyes, el sacerdocio, cómo peleaban, cómo guerreaban, todo era bien bonito. Tenían una sociedad inteligente, pero nos quieren hacer como si fuéramos salvajes, cuando los salvajes eran ellos. Vinieron a robar, matar, destruir, violar, a buscar oro. Era su único dios, el oro. Para eso venían. Y vinieron, nos esclavizaron con eso que se llama la encomienda, ¿verdad? Pero también fue profecía porque nosotros pecamos contra el Señor, empezamos a hacer sacrificios humanos y cosas así. Y eso era en contra de las escrituras, matábamos a nosotros mismos. Y bueno, pues espero que haya sido edificante. Carnal Yahweh, Bahasham, Yahoshai, Bahasham, Harlock, Hudash. Yahweh el nombre del Padre, Yahoshai el nombre del Hijo. Y con esto, Shalom. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.